Hoy os traemos un reto para modo carrera con el FC Barcelona de Xavi Hernández. Os dejaremos una serie de objetivos y reglas que se deben cumplir. Para ello lo primero será crear el modo carrera con Xavi Hernández e iniciarlo con el FC Barcelona. Crearemos su estadio y los ajustes del modo carrera. Para el estadio hemos elegido el Estadio Olímpico y le colocaremos Camp Nou. Recuerda que si te gusta este tipo de contenidos puedes suscribirte y dejar tu me gusta. También hemos elegido el color de la grada. El color del estadio lo colocaremos en azul y el color de los asientos en rojo. Siempre podéis variarlo si os gusta más de otra forma. Para los ajustes de la carrera, lo más importante es hacerlo muy realista, por lo que lo vamos a colocar en definitiva, 3 minutos y rigurosidad de la negociación inflexible. El FC Barcelona de Xavi Hernández viene de pasar un mal año, después de no conseguir ningún título, por lo que hay que darle una vuelta a esta situación. Un club como el FC Barcelona no puede estar 2 años sin ganar nada. Para ello lo primero será gestionar una plantilla llena de jugadores jóvenes. Vamos a entrar en el menú de la plantilla para ver qué jugadores se pueden ceder y cuáles transferir. Esto os lo dejamos a vuestro gusto. Lo que sí es importante es que hemos creado a Lamine Yamal para que sea el modo lo más realista posible. Tenéis un tutorial para crearlo en el canal, os lo dejaremos por aquí arriba. Para completar este menú de plantilla, al final del vídeo os dejaremos algunos traspasos realistas que son los que más se están rumoreando y sonando en estos momentos para el FC Barcelona. Como podemos ver en pantalla, a Lamine Yamal le hemos puesto 72 de media. Creemos que es algo bastante realista con su rendimiento actual comparado con su edad tan joven de 17 años, aunque en realidad son 16 en la vida real. Otro tema muy importante en el FC Barcelona es la cantera, por lo que los objetivos seremos también muy exigentes con ella, puesto que el FC Barcelona saca año tras año jugadores jóvenes con un grandísimo potencial para poder jugar en el primer equipo o cederlo a otros equipos de la liga. Para ello podremos contratar los jugadores que queramos. Puesto que tenemos un grandísimo presupuesto, lo ideal sería todos jugadores de 5 y 5, para tener los mejores y encontrar los mejores canteranos posibles. Si queréis saber la diferencia entre los jugadores de 1 estrella y 5, también tenemos un vídeo en el canal. Ahora pasaremos con los objetivos que hemos propuesto para este modo carrera. En primer lugar, hacer debutar a 5 canteranos por temporada. Como ya hemos mencionado anteriormente, el FC Barcelona saca cada año canteranos de mucho nivel, ya sea para el primer equipo o para cederlo a otros equipos de la liga. Segundo objetivo, realizar 2 fichajes para ilusionar a la afición en la primera temporada, puesto que tras un año sin conseguir ningún título, tenemos que volver a enganchar a la afición. Hay que realizar 2 fichajes de un grandísimo nivel. Por supuesto que no puede haber 2 años sin título en el FC Barcelona. Objetivo en la primera temporada, ganar la Copa o la Liga, puesto que hay que empezar ganando algún título nacional, ya que títulos internacionales pueden ser muy exigentes en esta primera temporada. Ahora pasaremos a hablar un poco de la segunda temporada. En primer lugar, seremos muy exigentes con la cantera, como hemos dicho, así que uno de los 5 canteranos que debutó en la primera temporada debe ser titular o un suplente recurrente en el equipo, porque tenemos que tener en cuenta que uno de los mayores pesos del equipo siempre debe ser la cantera. En la segunda temporada también seremos mucho más exigentes con los títulos. Después de muchos años, el FC Barcelona tiene que volver a ganar la Champions y además acompañarla de algún título nacional, ya sea la Copa o la Liga. Por lo que es muy importante tener esa base de cantera y fichajes bien fuerte. Y por último, y no menos importante, sino al revés, lo más importante, realizar un fútbol bonito y que guste a la afición. En el FC Barcelona no vale ganar de cualquier manera. Hay que ganar jugando bien y al toque. Si queréis algunas tácticas para jugar al tiki-taka o como el Barça de Xavi, tenemos en el canal. Ahora pasaremos con sugerencias de fichajes realistas que ya os habíamos mencionado anteriormente. En primer lugar, Bernardo Silva, un jugador que suena temporada tras temporada. Continuamos con Darwin Núñez, otro jugador que está rumoreándose mucho últimamente, al igual que Guido Rodríguez, para sustituir a Oriol Romeu. Tanto Dani Olmo como Xavi Simons ocupan una posición muy similar y son jugadores del Barça, por lo que son muy viables. Tras una espectacular temporada, Alex Baena también está sonando actualmente para el FC Barcelona, al igual que Joshua Kimmich, que suena temporada tras temporada. Otro jugador que está sonando para sustituir a Oriol Romeu es Zubimendi, centrocampista de la Real Sociedad. Y por último tenemos a Kvaratskhelia,
un grandísimo jugador con muy buen regate. Con esto terminamos el vídeo del reto del FC Barcelona.